Okay. Vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Señor porque nos permite estar aquí un jueves más y estudiar su palabra que realmente nos conforta y nos ayuda a seguir hacia adelante. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta clase y por las clases que hemos tomado anteriormente. Qué bueno, Señor, tener tu palabra y tener el consuelo de la misma, Señor. Permítenos aprender cada día más, Señor. Danos sabiduría a cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, Señor, y que podamos aprender cada día más, Señor, para poder eh, ser conforme, Señor, a Jesucristo, a la imagen de Él, Señor, y poder vivir una vida, Señor, que sea de tu agrado, Señor. Permítenos honrarte, Señor, glorificarte y que, como siempre decimos, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, Señor, por los siglos de los siglos. Mira los que están conectados y los que posiblemente se conectan después, Señor amado, y los que quizás ven esto en una grabación, Señor, que tú les sigas bendiciendo, Señor, y guardando. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, la clase de hoy tiene como título, recuerde que estamos estudiando la sana doctrina, y si resumimos lo que es la sana doctrina, creo que dijimos que toda la enseñanza que dice que nos enseña la palabra de Dios acerca de cualquier tema. Eh, y el título de la clase de hoy se llama La sana doctrina sirve para la santidad. La sana doctrina sirve para la santidad. Yo espero que se animen hoy, que la semana pasada no me hablaron mucho, estaban este, calladitos. La clase comienza dándonos una introducción, ¿verdad? Para empezar, nos está hablando de que vivimos en una época donde hay mucha información, lo hemos visto en estos días. Eh, Antes, ¿verdad? Bueno, yo no recuerdo, pero antes, cuando alguien quería hablar con alguien de otro estado o de otro país, tenía que enviar una carta y esperar meses que esa carta fuera contestada. Y así era que se comunicaba a la gente por correo. Hoy hay algo que se llama correo electrónico, que usted lo recibe inmediatamente. Y no solamente eso, están los chats, están las redes sociales, está Twitter, está Facebook, tanta información que tenemos hoy en día y que pasa por delante de nuestros ojos en un instante. Y es tan fácil, ¿verdad? Leer una noticia. Hoy en día lo que hacen algunas uh, agencias de noticias es que te ponen un título para que te traiga la atención y entonces ese título tú entras a leer la noticia porque dependiendo de cuánta gente entre, cuánta gente le dé like, cuánta gente le dé share, es que se mueve el dinero hoy en día. Entonces te ponen una noticia atractiva, te ponen un título interesante, cuando tú entras no dice lo mismo adentro. Yo por eso cuando me envían una noticia siempre trato de leerla. Ok, déjame entrar a ver si realmente el título va con lo que dice. Y muchas veces el título es totalmente un gancho para que tú leas la noticia. Pero bueno, el asunto es que hay mucha información en nuestras manos y nos dan dos preguntas. La primera pregunta en el libro, a modo de introducción, dice, ¿cuáles son algunos ejemplos de información que te encuentras habitualmente que tienen poco o ningún impacto sobre tu vida? ¿Cuáles son algunas informaciones que tú puedes ver en el internet o puedes ver en las redes sociales que realmente tiene poco impacto, no te interesa nada, pero que están ahí, tú me entiendes? Y que tú las puedes ver, pero que no te impactan absolutamente nada. Yo puedo dar un ejemplo, los que son de Puerto Rico, sé que van a entender este ejemplo que yo voy a dar. Yo tenía un periódico que la mayoría de las noticias que ponía era de Maripili y ya me tenían molesto porque todas las noticias eran de Maripili y Maripili es podemos decir, una artista puertorriqueña. Y si Maripili iba a la playa, pues ahí salía el periódico, Maripili fue a la playa.
Y a mí eso me ponía hasta de mal humor y ya dejé de seguir el periódico porque realmente se fue por, no aportaba nada a mi vida ese tipo de noticias. Así que ese es un ejemplo de una noticia que realmente no tenía ninguna importancia en mi vida, pero que siempre estaba ahí. No sé si alguien puede dar algún otro ejemplo sobre algo parecido. No, nadie quiere decir nada. Ajá, María. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la televisión, yo dejé de ver televisión por dos razones. Una, que las noticias eran la misma y eso me molestaba, que la misma noticia, y todos los días 1.000 muertos, 900 muertos, tantos muertos, y hablaban tanto de muertos y la muerte se hizo tan famosa. Dios mío, le han hecho una fama a la muerte increíble. Increíble. Entonces, de estar escuchando tanto de muertos, ya casi uno no escucha nada de vivo. Encima de eso, los hermanos, eh, uno no se habla, todo es contexto. Y los textos y text me y todo eso. Y nada más. Entonces, un día le dije a Maribel, la llamé, le digo, mira Maribel, yo te estoy llamando porque no quiero olvidarme de tu voz. Eso éramos a hacer todas, llamarnos, alentarnos en cosas buenas, porque estamos tan callados y acostumbrados solamente a un texto que esas cosas molestan. Y porque uno ya se deprime y se siente solo. Y los que vivimos solos es peor. Y todos están acostumbrados solamente a lo que me dicen por un chat o eso. Entonces, eso en la televisión yo dejé de verlo porque me empezó a deprimir y yo me di cuenta que me podía hacer daño. So, yo preferí no ver televisión. Ahora mismo también se pueden enviar, además de chat por palabra, se pueden enviar chat por voz. So, ahora mismo tú puedes enviar el chat un mensaje de voz y le llega a la persona y cuando la persona le escucha se borra. Así de sencillo. Naomi. Mira, Miguel, algo que en las redes sociales se ve mucho es que a veces tú estás pasando la página, ¿verdad? Y te llegan, por lo menos en el caso mío, a mí no me gusta ver violencia, nada que tenga que ver con abuso, ni no importa si la persona es culpable o no, no me gusta ver a nadie sufriendo. Y en Facebook a veces ponen el slash para que tú estés consciente de qué es eso, pero hay veces que te sale automático. Y a veces me ha pasado que he puesto a veces pelea o abuso y eso sí que me molesta ver esas cosas porque no sé, no me gusta ver un ser humano recibiendo cantazos o cosas así. Muy bien. Y me ha pasado a mí también, Naomi. Ahí, Gloria iba a decir algo. Sí, que a mí aunque lo necesite, me molesta que pongan tanta cosa de cómo adelgazar. Voy a desconectar mi micrófono. Haciendo Ya eso es sentirse aludido. Nos diste, por eso nos dije, disparaste. aunque lo necesite, me molesta ver tanta cosa de ponte, rebaja con esto, tómate esto, brinca esto. Me molesta eso. Nos disparaste directo al corazón. Además de las cosas de farándula. Bueno, Voy a dejar de mandarte cosas, Gloria. se revolcó este chat, esta Nos clase. disparaste directo al corazón. Elizabeth quiere decir algo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucho bien? Sí. Qué bueno. Por lo menos yo tengo como 3 años o 4 que no uso Facebook. Yo no sé cómo se usa. Ya yo no sé. Solo tengo YouTube y después que me convertí a Cristo, que el Señor me convirtió, solo veo cosas que me puedan nutrir mi mente. Pero la verdad que Facebook, por eso lo digo, no sé, a mí no me aportaba nada bueno. A veces aparecían unas cuantas cosas, pero te sale una buena y 3 de chisme y así. Wow. Esto es un tema que si lo seguimos, ¿verdad? No vamos a terminar. Elizabeth
yo creo que conozco varias personas que han tomado tu misma decisión de no tener Perdón, Facebook. y no tengo Instagram. No, yo No sé tampoco ni cómo se abre eso. Yo tengo Facebook y es lo único que tengo. Tengo una cuenta de Twitter que nunca he usado en mi vida, que tiene mi nombre. Fuera de ahí no tengo más nada, pero, pero te entiendo. Sé de muchas personas que han tomado tu misma decisión de no tener Facebook. Y bueno, eso está en cada persona, de verdad. Hay muy buenos recursos en Facebook, pero a la misma vez hay de todo, mi hermano. Eso es un mundo que de verdad que ha venido para qué sé yo, alborotar a medio mundo, eso, a quedarse. Hay gente que lo primero que hacen cuando se levantan es ver qué hay en Facebook. Y a todo el mundo le encanta poner sus cositas ahí, hay que tener mucho cuidado. Mira, a mí me pasa que hay algo que se llama, déjame ver aquí, espérate, ¿cómo es que se llama eso? Para hablarlo con realmente como es. Lo que te pone arriba que se llama el history, una foto del history, algo así. Entonces sale es una cosa que se pusieron nueva y sale en un cuadrito arriba. Yo tengo mucha gente, amigos míos, y me pasa que en el history ese a veces salen muchachas que yo conozco eh, mal vestidas y posando. Y cuando tú abres el Facebook, eso es lo primero que te aparece. Y yo digo, bueno, si algún hermano ve que yo abro mi Facebook y ve eso, lo primero que le aparece va a pensar mal de mí. Así que yo trato de borrar eso, pero no he encontrado cómo sacarlo para que nunca se vea más. Pero lamentablemente no puede uno controlar lo que otra gente pone. Fíjate, se alborotó esto ahora sí. Tengo a Cristal, María Mosquera y después Maribel. Ok, quiero que me hagas una aclaración porque entré un poquito tarde antes de yo hacer el comentario para saber si es pertinente. Okay. ¿Cuál fue la pregunta que alborotó este gallinero? ¿Qué tú dijiste? ¿Cuál fue la pregunta que hace el libro para nosotros? No, el libro está hablando de las redes sociales, de la información, los emails y todo eso. Y entonces hace dos preguntas. Estamos en la primera. Es una pregunta de introducción. Dice que cuáles son algunos ejemplos de información que te encuentras habitualmente que tienen poco o ningún impacto en tu vida. ¿Sabes? En las redes sociales o en los anuncios. ¿Sabes? Que no tienen ningún impacto en tu vida. Y pues yo hablé de las noticias de Maripili. Naomi dijo que no le gustan las noticias donde salen gente maltratando y Glory dijo que no le gustan las noticias de rebajar. Ese es el resumen. Sí, escuché esa parte. Bueno, pues entonces mi primer comentario no aplicaba, eso no lo voy a decir. Okay. Pero entonces, bueno, lo puedo decir un poquito. No, que en ese aspecto, lo que es importante es que cada cual se evalúe, porque lo que me afecta a mí no necesariamente te va a afectar a ti. Muy bien, yo creo Así que que sí. eso es algo que cada cual tiene que evaluar. Porque yo he tomado decisiones así en mi vida en algunos aspectos que no tienen quizás que ver con las redes sociales, aunque sí, yo tampoco no tengo algunas redes sociales o casi ninguna. Tú tampoco tienes Facebook, ¿verdad? Yo no tengo Facebook, yo no tengo Instagram, yo nada más tengo el WhatsApp. Y aunque quizás no fue por la misma razón de Elizabeth, pero sí la he encontrado beneficioso porque me he dado cuenta de que yo pasaba mucho tiempo en Facebook mirando, pajareando, cuando pues podía usarlo en otras cosas. Ahora, lo segundo que quería decir era que yo vi un documental en Netflix que estaba hablando de cómo esas personas en las redes sociales, la gente, los ingenieros y todas esas organizaciones, todo lo que ellos hacen para esclavizar a las personas. Ellos utilizan estrategias psicológicas para que la gente lo primero que haga en la mañana sea coger su teléfono y verificar la red social, para que la gente vea una notificación y deje lo que está haciendo y rápido abra eso. Que realmente hay evidencia, ¿verdad? Según ese documental, de las estrategias, hay evidencia de las estrategias que utilizan esas grandes compañías de las redes sociales para esclavizar a las personas.
para esclavizar a las personas y quizás, pues, uno dice, DH, sí es verdad, lo que hago es perder el tiempo, pero si te fijas, la gente le gusta perder el tiempo. So, ese era mi segundo comentario, gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Los otros días estaba escuchando alguien que se dedica a la música y él estaba explicando cómo la música ha cambiado. Tiene que ver mucho con lo que estás diciendo y comparaba la música de antes con la música de ahora, porque la música de antes no estaba diseñada como ahora. Ahora te pagan por después del primer minuto, si alguien escucha la canción, ya esa persona está recibiendo un dinero. Entonces la canción está diseñada para que ese primer minuto te enganche y tú no puedas, cambiar de música. Entonces la canción está bien diseñada para estrofas rápido, coros rápido y que tú te enganches para poder encajar ese primer minuto y que entonces te cobren. Entonces tú ves ahí una estrategia de marketing en cómo está diseñada la música. Y yo que me imagino que es lo mismo con los anuncios y un montón de cosas. Tengo a María Mosquera, Maribel y después Jessica. Sí, hay dos cosas. Eso se llama posicionamiento psicológico. Y cuando yo trabajé en la media, en el periódico, pues yo tuve que aplicar ciertas tácticas de aquello, pero siempre con un poquito de temor al Señor, tenía que decir a los clientes que por respeto a la privacidad del pensamiento del cliente no puede hacerse una publicidad que atrape, sino una publicidad que eduque y que a través de la educación la persona ve una información como por ejemplo en aquella época yo tenía unos clientes que son los dealers, los fabricantes de la BMW. Ellos, cuando yo les di esa clase de lo que es una cosa es que alguien te compre un carro porque se lo metieron por las orejas y otra cosa es que yo quiera comprar un carro porque entiendo que es lo mejor. Entonces, ese era mi criterio y de esa manera las ventas en el periódico pudieron crecer y es un periódico que todavía está en el mercado y sacamos de las páginas hasta aquella época a los brujos, a los lectores de las manos y a muchas cosas así porque eran los que mejor pagaban y los pornográficos, no sé cómo, ellos hacían una manera de publicidad. En fin, se saneó bastante y tuvimos una buena reacción, pero el posicionamiento psicológico se da en todos los aspectos, en los billboards que tú ves, en los carreteros, en todas esas cosas, lo hacen para atrapar la atención y que tu cerebro quede pensando en aquello. Eso es verdad. Ahora, la otra cosa es que yo sí tengo Facebook, sí tengo Instagram, sí tengo Twitter, sí tengo LinkedIn. Todas esas páginas, todos esos portales, todos, sin ninguna excepción, tienen un versículo bíblico. En mi history de ley a todos mis amigos les va a salir un texto bíblico del día, un mensaje del día, y debemos ser muy sabios, no para que nos atrape la cibernética, sino que nosotros utilicemos la cibernética para la gloria de Dios conforme nuestra intención sea agradar a Dios también en aquello. Malo sería si nos dejamos gobernar de aquello y que eso ocupe el primer lugar en nuestro corazón. De hecho, no lo es conmigo. Yo tengo mis minutos, que es para eso. No trabajo, pero yo trabajo 3 full time. Entonces, y no me pagan, a mí me paga Dios. Entonces, cuando más hablo de Dios a través de las redes, más oportunidad tengo de que alguien que me conoce me diga, María, necesito oración. Que alguien que no me conoce me diga, mire señora, usted que es religiosa, ore por mí porque me quiero matar. Que una muchacha me diga, mira, tú que sabes de estas cosas, del por qué razón yo tengo un hijo adentro y lo quiero matar, no lo quiero. Entonces, tenemos oportunidades de hablar de Cristo, de la redención y de su amor. Eso es todo.
Amén. Y yo creo que es lo mismo que dijo Cristal ahorita, ¿verdad? No, yo creo que hay mucha gente que sí utiliza las redes sociales adecuadamente. Eh, lo malo es a veces cuando alguien se hace llamar cristiano y usted ve que su página de Facebook lo menos que representa es a Jesucristo. Eh, y yo creo que yo honestamente, si alguien no puede tener Facebook porque piensa que eso le está haciendo daño a su vida espiritual, yo creo que yo no tengo ningún problema, yo creo que lo está haciendo muy bien. Lo primordial es agradar al Señor y si con eso está agradando al Señor, pues usted hágalo. Ahora, si usted no les pide la de tropiezo, ¿verdad? Lo malo sería ponerse uno a criticar al que está tomando una decisión como esa, porque no todos somos iguales. Maribel y después Jessica. Amén. Yo pienso que las redes sociales es un arma de doble filo. Si nosotros lo usamos sabiamente, podemos sacarle mucho provecho, pero a veces nos ponemos adictivos. Yo tuve que cerrarlo una vez porque me di cuenta que estaba un poco adicta, lo cerré por 3 años y ahora Wow. volví, pero estoy ahora en receso. Esas son de las mentiras que no solo las mujeres creen, sino también los hombres, así que debemos ser sabios con eso. Bendiciones. Mira, a veces con chistecito y chistecito y videíto pasan horas y uno está ahí riéndose y viendo cosas que quizás no sean malas, pero está uno perdiendo el tiempo viendo un videíto, viendo una cosita y no se da cuenta que realmente pasó el tiempo y uno es el tiempo que no regresa. Jessica. Dios les bendiga. No, es que rápido que empezó esta conversación me hace reflexionar, ¿verdad? Yo soy maestra aquí en Puerto Rico y todas esas, ¿verdad? Redes sociales, porque ahora hasta los periódicos, todo lo que es información está en el internet, está en línea, o sea, es un recurso que vino para quedarse y para seguir extendiéndose. Y cómo los niños, ¿verdad? Desde niños, yo obviamente trabajo con adolescentes, mi nivel de trabajo es escuela superior. O sea, es tan retante en la sala de clase tú tratar de que ellos no tengan su teléfono, ¿verdad? Y no quieran estar conectados a estas redes sociales, el Instagram, ¿sabes? Es tanto como decirle a ellos, ¿sabes? Ese no es tu pulmón, tú no te vas a morir si guardas el teléfono, ¿verdad? X cantidad de tiempo que dura la Tú clase. estás hablando del salón de clase, cuando van a coger clase, están Sí, con el teléfono. cuando van a coger clases y ahora mismo, a pesar de que, ¿verdad? Hemos tenido que cambiar la modalidad de trabajo porque, ¿sabes? Tampoco es que me agrada conectarme con la maestra, ¿verdad? Ahora que podemos estar con la tecnología porque es obligado, ¿sabes? Tampoco es que es el agrado de que algo bueno con esos recursos. Sigue siendo un reto esto, ¿verdad? Que ellos se conecten y quieran estar trabajando y haciendo lo que tienen que realizar. Y esto me lleva a reflexionar, ¿verdad? Porque aún siendo nosotros creyentes, descuidamos muchas veces esto a nuestros hijos y quienes no los cuidan son esos aparatos electrónicos en lo que yo estoy haciendo tal cual o otra cosa. Y no me malinterpreten, o sea, yo sé que la tecnología está ahí para quedarse y yo tengo que seguir atemperándome a los tiempos, me quedan por lo menos 8 años más ser maestra aquí en Puerto Rico con el favor de Dios, pero no hay realmente un balance en las cosas que tenemos que hacer en cuanto, ¿verdad? A la comunicación. Porque yo entiendo, ¿verdad? Miguel hizo una aseveración sobre una modelo y empresaria, ¿verdad? Él dijo artista, pues vamos a decir artista. Y Sí, cada... no quise decir otra cosa, Jessica. Sí, no, está bien, ¿no? Y sí, ella está en el mundo artístico, punto, está en el mundo Ok, artístico. sí. Pero la realidad es que, ¿verdad? Como decimos también, o sea, todas las personas tienen diversos intereses y por eso es que en las páginas estas, pues, salen cosas de deporte, de farándula, noticias, ¿verdad? Internacionales, política y demás, porque cada interés, ¿verdad? Cada aspecto de la vida tiene su público y sus fanáticos, como digo yo. Pero realmente es parte de las cosas que entonces nosotros deberíamos presentar en oración constantemente, ¿verdad? Que Dios nos ayude
a ser sabios e inteligentes con nuestro tiempo y con los recursos que tenemos en la tecnología que sirven para nuestro trabajo secular, pero también nos puede ayudar, ¿verdad? Para compartir el Evangelio de Jesucristo, que también me ayude así. Mira, yo creo que, y vamos allá a pasar la página en esto, ¿no? Nos hemos excedido en la primera pregunta, pero está interesante. Mira el asunto de la pandemia, lo que ha hecho, ¿verdad? Y yo creo que es algo que nosotros debemos analizar. Posiblemente muchas iglesias estaban no envueltas dentro del mundo de las redes sociales y le estábamos quizás dejando eso a los no creyentes. Y esta pandemia ha hecho que haya una invasión de cultos, de estudios bíblicos por Facebook, por YouTube, predicaciones como nunca antes se había visto. Y yo puedo dar el ejemplo de nuestra propia iglesia. Nosotros no teníamos una página de Facebook, nosotros no teníamos un canal de YouTube y ahora, gracias a la pandemia, pues tuvimos que recurrir a eso. Y pues Dios, en su soberanía y mediante esta enfermedad, ha empujado a la iglesia que haga cosas que posiblemente no hacían antes. Basta ver, ¿verdad?, con lo reacios que son los adultos con la tecnología. Usted ve un nene que coge un teléfono y rápido sabe cómo manejarlo, pero usted se lo da a un adulto y ese adulto no sabe cómo manejar el teléfono, la tecnología, la computadora, cómo entrar, cómo pagar sus artículos en el supermercado, ¿sabe? Una cosa tan sencilla, a los adultos se les hace difícil poder hacer algo como eso. Sin embargo, los jóvenes parece como si nacieran con eso desde pequeños. Y entonces nos hace a nosotros no envolvernos en las cosas tecnológicas. Y yo creo que cuando vino la pandemia, Dios nos empujó a hacer cosas que no eran lo que nosotros pensábamos hacer, pero que no estábamos haciendo nada en esa área. Y ahora pues se puede ver algo diferente. La segunda, mira, hay gente que escribió aquí en el chat que dice, déjame ir desde arriba. Maribel dice, yo he abandonado Facebook, está muy super cargado. Elizabeth escribe, desde que me regalen un iPhone, desinstalo WhatsApp, no aguanto los estados. Óigame, y de verdad que a veces te metes en un grupo ahí, eso es, envía mensaje y uno se vuelve loco. Es mejor alejarse del pecado. Cristal escribe los memes, y los memes son las cosas o cosas que vemos que posiblemente, ¿verdad?, nos cogen mucho tiempo y nos reímos mucho de los llamados memes, pero nos toma mucho tiempo. Así que esa fue la primera pregunta. Yo creo que alguien va a decir algo por ahí. Wilmer. ¿No? Wilmer tiene el teléfono prendido. Pues, mira, la primera pregunta decía eso, ¿verdad? Y la segunda, vamos a seguir con la clase, porque si contestamos la segunda nos vamos a ir otra media hora más. Pero la segunda dice, ¿qué información concreta o idea en particular ha cambiado radicalmente tu vida? Saber, es lo contrario. Vimos ahora cómo cosas que no tienen importancia dentro del mundo cibernético no te han ayudado en nada, y algunos hasta han desinstalado Facebook y WhatsApp y todo eso. Y la otra pregunta es al revés, ¿cuáles cosas te han ayudado? Y yo creo que una de las cosas que podemos decir en esa pregunta es que hay predicaciones, hay mucha buena enseñanza bíblica. Si usted va a YouTube, hay hasta seminarios completos, estudios bíblicos sobre temas específicos. De verdad que hay mucha muy buena información también que uno puede encontrar en las redes. Cristal. Sí, Cristal, Sí, que como, perdón, perdón, no encontraba el micrófono. Bueno, lo encontraba, pero le daba la pantalla y me salía la lista. No podía llegar al micrófono. Que sí, como tú dices, de verdad, YouTube está brutal. Yo me pasé escuchando predicaciones todo el tiempo y uno aprende
y mantiene su mente meditando en las cosas Mira, Cristal, ¿verdad? de la está sin, palabra. Aparte, Cristal está sin, no se oye bien, está entrecortada, no se oye nada, cero. también yo, Google, problemas de computadora, de print. No me escucho. No me escuchan. Ahora sí, Ah, era, ahora parece sí, mi audífono que se agotó. sí, Ahora sí, bien, que sí. yo, por ejemplo, con Google, yo busco recetas, busco cómo arreglar algo en la computadora, en un printer. Realmente en la internet hay tantos recursos que nos pueden ayudar para cosas en la vida que de verdad, y lo que está brutal es tener la información literalmente al alcance de tu mano con un teléfono. Yo creo que como, ¿verdad? La línea de pensamiento que llevamos, que si nosotros pues entendemos para quién vivimos, ¿verdad? Y lo que somos, todo esto son recursos de bendición. Podemos escuchar grandes predicadores que buscar material, artículos para cualquier tema que nosotros, ¿verdad? Necesitemos. Que la verdad es que son cosas buenas, pues, pero lamentablemente como estamos en este mundo caído, pues el enemigo también va a tratar de hacer su obra en esa. Amén. Se fue Cristal. Tengo a Wilmer con la mano levantada. Wilmer. No encontraba cómo quitar el micrófono y ahorita lo puse sin querer. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Wilmer. ¿Estás bien? Gracias a Dios, sí. Sí, ¿Sí? Sí, tú querías comentar algo, dale. Sí, que el YouTube creo que es de la más importante ahora mismo. Porque tú te entras y desde que tú entras por muchos estados de grandes predicadores, creo que ese sí ha dado una de las Pero aplicaciones. sí, pero tanto YouTube como Facebook, y Sí, de en hecho, Facebook también. de hecho, los videos de YouTube tú puedes pegarlos en Facebook y Sí, sí, hay mucha muchos gente en Facebook. sí, mucha gente lo hace. A veces la gente lo que pone es el link que cuando tú le das en Facebook te manda directamente a la página de YouTube, pero sí, estoy de acuerdo, en YouTube hay como dije ahorita, hay páginas completas donde tú te suscribes en seminario y prácticamente cuando sale una clase nueva te llega el anuncio de que hay una clase nueva en esa página que tú te suscribiste y tú puedes estudiar por YouTube. Así que sí, hay muy buenos recursos. Además de eso, ¿verdad? Eh, hay programas que han salido. Nuestra iglesia, por ejemplo, está suscrita a una que se llama Sermón Audio, donde todas las predicaciones de los domingos van, inmediatamente se acaba el culto, se pasan a Sermón Audio y la iglesia tiene una página en esa aplicación donde las predicaciones están ahí desde que comenzamos y gente de diferentes países pueden escuchar la predicación de nuestra iglesia, gente que no conoce a Jesucristo, pueden escuchar el Evangelio a través de Sermón Audio. Y yo creo que es una muy buena herramienta, por ejemplo, para escuchar sermones, porque no solamente está la iglesia de nosotros, hay iglesias alrededor del mundo que usted puede escuchar sus sermones y escuchar predicaciones. Usted puede buscar predicadores por nombre, puede buscar por verso bíblico, por tema. Y es una aplicación que yo uso mucho que se llama Sermón Audio. Muchas iglesias tienen su propia aplicación. Por ejemplo, la iglesia de John MacArthur tiene Gracias a vosotros, que está en español. Y hay un montón de predicaciones de John MacArthur que son muy buenas, series completas de libros de la Biblia. Ligonier es es una aplicación de Alcis Pro, donde hay muchas predicaciones y mucha enseñanza bíblica también. Y hay muchas páginas, no solamente en internet, sino
aplicaciones, muchas cosas se han inventado que hay muchas buenas cosas que uno puede encontrar dentro del internet. Están escribiendo aquí por el chat. Eh, eh, Dice Cristal, pensar en cómo un correo viaja de Estados Unidos a China en segundos y no en días por avión y carro y no meses por barco. Sí, eso fue lo que dijimos cuando comenzamos, ¿verdad? Que antes era bien diferente a como estamos viviendo hoy en día. Tengo a María con la mano levantada. María. Sí, yo siempre hay que ver las cosas por un lado sano y por un lado bueno, lo que podemos nosotros aprovechar. Como dijo el pastor, gracias al Señor, eso a uno lo ha ayudado tantísimo. Yo las últimas partes de mi seminario de Z, yo lo hice por internet, por webinar. Y eso es muy interesante y eso fue ya en el 2013 y todavía sigue así. Es interesante que nosotros podamos aprovechar la tecnología y hacer como hacen los médicos, ¿no? Que van cada año o 2 años haciendo refresh en los nuevos descubrimientos, en las nuevas cosas, porque no se queda en la etapa de obsoleto. Y creo que eso ayuda para que nosotros los viejitos seamos cibernéticos, y a veces los jovencitos nos dicen, ¿y tú cómo sabes eso? Le digo, porque yo lo sé, porque yo también investigo como ustedes. Lo que pasa es que nosotros a veces nos limitamos a nuestro conocimiento antiguo y entonces creemos que eso es para los jóvenes, para los modernos, para los niños. Y si bien es cierto, los niños parece que nacen con un chip involucrado ya, pero lo que pasa es que eso es lo que ellos están aprendiendo, que es diferente. Nosotros aprendimos, al menos personalmente mi padre me enseñó con el abaco chino a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ahora le enseñan con los deditos y no sé cuánto. Pero lo que yo quiero llegar es que los recursos que Dios nos da, la sabiduría que Dios permite que el hombre tenga, debemos saber utilizarla. Y si vemos, como dice Maribel, que algo nos está amañando o algo, debemos tener suficiente carácter cristiano para dejarlo a un ladito y saber escudriñarlo todo, dice el apóstol, y retener lo bueno. Y yo creo que en eso estamos. Me encantan las predicaciones de los domingos. Yo les doy share a los de John MacArthur en vivo y todas esas cosas. Es interesante escuchar un sermón en vivo y verlos, la manera como ellos, la alabanza y todas esas cosas. Y mantenerse conectado a la adoración al Señor a través de las redes es bueno y es sano, porque eso le quita a uno la idea de estar pensando en cosas del mundo o en cosas triviales o en cosas que no edifican, en cosas que no te llevan a un conocimiento verdadero. Y gracias a Dios por eso. Pues por ahí estoy en algún trabajito que también va a ser por las redes. Entonces, hay mucha necesidad, hay muchísima necesidad en la gente que se conecta. Yo tengo más de como 1,400 seguidores y todos pueden ver en mis portales las predicaciones, las cosas que yo posteo, los versículos bíblicos, mi devocional diario. Eso es lo que debemos aprovecharlo, porque hay personas que, si bien es cierto, no están cerca de uno, estarán lejos, pero de alguna manera se van a comunicar con uno, a decir, necesito una oración, necesito hablar con alguien que hay que velar el evangelismo en todos los aspectos de la vida y en todos los momentos de la vida. Si no, entonces nuestras vidas ya se hubieran acabado hace mucho tiempo. Yo creo que la tecnología es buena. Yo puedo decir, ¿verdad?, que a mí me gusta mucho la tecnología. El que me conoce sabe que yo y la tecnología somos amigos. Todo lo que tiene que ver con avance tecnológico, yo desde que tengo uso de razón, yo me compré una computadora desde que estaba en la escuela y trataba de usarla lo más posible y, y no le tengo miedo a ese asunto, tú sabes. Lamentablemente, ¿verdad? Hay mucha gente que se niega a utilizar eso y por esa razón, ¿verdad? Yo puedo entender que los jóvenes son los que, o los niños, ¿verdad?
entienden mejor esta tecnología que lo que la entendemos nosotros, pero eso no debe de nosotros bloquearnos, porque aún de adulto nosotros podemos seguir aprendiendo, aún de adulto. La tecnología es algo que a mí me fascina. Cualquier cosa que salga nueva, yo estoy pendiente y me agrada, y creo que se puede utilizar para la gloria del Señor siempre y cuando, ¿verdad? No viole nada que esté en la escritura, porque podemos caer en un extremo si la tecnología, ¿verdad? Si la utilizamos no de acuerdo a como dice la palabra del Señor, pues posiblemente no es del agrado del Señor, pero yo creo que si utilizamos la tecnología correctamente, podemos agradar al Señor. Bueno, esta es la introducción más larga que nosotros hemos dado en una clase. La pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de información y cómo la información nos afecta? Bueno, lo que pasa es que el libro nos dice que en este estudio vamos a ver cómo una información, y en este caso hablando de la sana doctrina, tiene el propósito de parte de Dios de producir un impacto en nuestras vidas como cristianos. Y en general lo que quiere decir es que la sana doctrina, cuando la conocemos correctamente, nos hace crecer en santidad. De eso es que se trata la clase de hoy. Nos hace crecer en santidad. La idea principal del libro dice así, perdón. La sana doctrina es el medio principal por el que los cristianos crecen en santidad, y la santidad es el objetivo de la sana doctrina. Voy a repetir otra vez esa idea principal. La sana doctrina es el medio principal por el cual los cristianos crecen en santidad, y la santidad es el objetivo de la sana doctrina. Dice el libro que en Juan 17 Jesús ora por sus discípulos en vista de su inminente muerte y resurrección. Y después de orar, que Dios los guarde en su nombre, tal y como Jesucristo los ha guardado en el nombre de Dios, continúa diciendo, y vamos a leer desde el verso 13 al 19, Juan 17, 13 al 19, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que Juan 17, 13 al 19, comenzamos con la primera pregunta que dice, según el verso 13, ¿cuál es el objetivo de la oración de Jesús? Según el versículo 13, ¿cuál es el objetivo de la oración de Jesús? A ver quién comienza las contestaciones en la noche de hoy. ¿Quién levanta la mano? A Maribel. A Maribel, Lady y Naomi. Amén. Que tengan su gozo cumplido en sí mismos. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Lady. Bueno, era esa misma mi respuesta. Ok. Y Naomi, ¿te iba a decir lo mismo, Naomi? Bueno, yo creo que Jesucristo lo que está tratando es de animarlos, ¿verdad? Que ellos puedan entender que ellos no se van a quedar solos. Una vez él llega al proceso de la cruz, ellos van a tener el Espíritu Santo, que es el que los va a acompañar en el proceso del mundo, donde ellos se van a quedar pasando.
Te fuiste en mute. El ánimo para que se mantengan firmes en esa promesa que le está dando ahí a través de la palabra. Muy bien. Según la pregunta, y yo estoy de acuerdo con Naomi, en general Naomi es eso, lo que tú has dicho, y lo que dijo Lady y Maribel también. Lo que pasa es que la pregunta dice según el verso 13, ¿ok? Y cuando nosotros vamos al verso 13, la contestación es la que dijo Lady y Maribel, pero en general sí, realmente él estaba a punto de partir y quiere animar a sus discípulos. Pero dice la contestación a la pregunta número 1, la pregunta decía, según el verso 13, ¿cuál es el objetivo de la oración de Jesús? Y el objetivo de la oración de Jesús es que los discípulos tengan su gozo cumplido en ellos, según el verso número 13. Dice la pregunta número 2, ¿cómo se propone Jesús que suceda este objetivo según el verso 13 también? Vamos. ¿Cómo se propone Jesús que suceda este objetivo? Maribel, Adelante. por medio de la obediencia a su palabra. Muy bien. ¿Alguien más puede decir algo? Por medio de la obediencia a su palabra. Está muy bien esa. La contestación a la pregunta número 2 dice así, y Maribel la contestó bastante bien. Jesús tiene el propósito de que sus discípulos tengan su gozo cumplido en ellos por medio de las cosas que él ha hablado en este mundo. Es decir, por medio de su aceptación de toda su enseñanza y la obediencia a ella, incluyendo esta misma oración. Así que sí, por medio de lo que Cristo ha enseñado a sus discípulos, que ellos van a obtener ese objetivo. Pregunta número 3 dice, ¿qué le pide Jesús al Padre que haga en el versículo 17? ¿Qué le pide Jesús al Padre que haga en el versículo 17? Naomi. Que sean santificados a través de la palabra. Muy bien. Elizabeth. Eso mismo era. Muy bien. La respuesta según el libro es esa misma. En el verso 17 Jesús le pide al Padre que santifique a los discípulos en la verdad. Y sabemos que su palabra, la palabra de Dios, es la verdad. Para los que tengan alguna duda de qué significa santificar, hay una definición, perdón, de santificar en el libro. Nosotros hemos hablado, ¿verdad? Que en general cuando hablamos de santificación, estamos hablando de separación, donde Dios nos separa. Pero me gustaría leer la respuesta del libro en cuanto a santificar para que vean, para que tengamos una idea clara de qué es santificar. Santificar dice algo, significa ponerlo aparte o dedicarlo a un propósito específico. Perdón. Santificar algo significa ponerlo aparte o dedicarlo a un propósito específico. Que una persona sea santificada significa que esa persona sea separada del pecado y dedicada totalmente a los propósitos de Dios. La Biblia enseña que como cristianos hemos sido santificados. 1 Corintios 6:11. Es decir, cuando nosotros conocemos a Cristo, somos purificados, se nos da una nueva naturaleza y se nos aparta para el servicio de Dios. También nos enseña que estamos siendo santificados según crecemos en victoria sobre el pecado y en la obediencia a Dios. En este asunto de la santificación, hermanos, no creamos que porque hemos sido santificados somos totalmente, ¿cómo puedo decir? Que no pecamos.
hemos sido santificados. ¿Por qué hemos sido santificados? Porque Dios nos separó, nos separó aparte, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por la obra de Jesucristo. Así que está la santificación que Dios hace cuando nosotros creemos, en el sentido de que Él nos separó y nos dio una nueva naturaleza, ¿verdad? Y está lo que se llama la santificación progresiva, que es que yo cada día, mediante mi vida, me voy separando diariamente para el Señor y trato de apartarme cada día más del pecado. Así que hay dos santificación. Santificación donde Dios nos santifica y nos separa para Él, y está lo que es la santificación progresiva, que es donde yo, mediante mi manera de vivir, ¿verdad? Me voy separando para el Señor diariamente. Por eso dice la Biblia, sé santo porque yo soy santo. Así que podemos ver estos dos tipos de santificación. Ahora, el hecho de que, yo quiero ser claro en esto, el hecho de que hayamos sido santificados no significa, mi hermano, que usted es una especie de santo que no peca, porque mientras estemos en este mundo y tengamos este cuerpo pecador, lamentablemente, no para orgullo nuestro, no vamos nunca a hacer lo que realmente se supone que nosotros hagamos. Y eso es, como dice el gran mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso nunca, mientras estemos en este cuerpo, lo vamos a hacer, pero ese es el deseo de nuestro corazón. Así que Dios nos separa, el deseo de nuestro corazón es cada día separarnos más y más para agradarle a Él. Jessica, ¿tiene algún comentario o una pregunta? Una pregunta precisamente. Personas de la Biblia, como es el caso, por ejemplo, de Pablo, ¿verdad? Que a través de las cartas siguió educando a los creyentes, ¿verdad? Y las iglesias sobre ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Siempre vamos a reconocerlos también a ellos como en esa santificación progresiva que están mencionando. Terrenalmente aquí nadie, aparte de Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, puede hablarse y adjudicarse esa santificación. Sí, totalmente. Y tú mencionas a Pablo, pero podemos ver, Pablo le llamó la atención a Pedro, el apóstol Pedro, que, oye, Dios escogió a Pedro para hacer una tarea que yo creo que ninguno de nosotros nos escogió para eso. O sea, la tarea de Pedro fue una tarea inmensa y llegó un momento donde Pablo tuvo que llamarle la atención al apóstol Pedro y decirle hipócrita y un montón de cosas, porque realmente mientras estemos en este mundo, y vuelvo y digo, no para orgullo nuestro, y tampoco es una excusa para que nosotros pequemos, pero lamentablemente sí, vivimos en este mundo de pecado y el único que no ha pecado es Jesucristo. Y es por esa razón que nosotros siempre decimos, si tú te paras en el púlpito a predicar, no hables de ti, porque es muy bonito a veces hablar de nosotros cuando nosotros logramos algo, pero nunca mencionamos cuando no hicimos las cosas bien. ¿Sabes? Yo voy a hablar lo bonito que yo hice. Hoy sí, yo salí bien victorioso aquí, pero cuando me caí estrepitosamente, no se lo cuento a nadie, yo me quedo callado. Entonces me paro con el micrófono hipócritamente a contar mis aventuras como si yo fuera un superhéroe, sin contar realmente cuando yo me caí también, porque nos caemos diariamente porque vivimos en este mundo de pecado. Y es por esa razón que nuestra enseñanza debe ser dirigida hacia Jesucristo, porque es el único realmente que pasó por este mundo y no pecó, ¿sabes? Eso es digno de admirar, ¿sabes? No es admirar a David, ni admirar a Moisés, ni ninguno de esos hombres. Todos esos hombres que vivieron en la historia, inclusive que Dios los escogió, cometieron sus errores. Pero cuando nosotros miramos a Jesucristo, ningún error, perfecto, no pecó, y eso es digno de admirar. Así que de eso se trata la santificación. Dios nos ha cambiado el corazón, nos ha cambiado nuestra naturaleza, nos quitó el corazón de piedra, nos pone un corazón de carne, ¿verdad? Ahora podemos entender
la verdad de Dios, y aún así, con esa naturaleza cambiada, todavía cometemos el error y fallar. Es increíble, es increíble. Y yo puedo dar el ejemplo, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, pero es que yo no soy tan malo. Bueno, cuando tú te levantas, todo lo que tú haces y abre los ojos, tú lo haces para la gloria de Dios. Porque ese es el asunto. Cuando nosotros hacemos algo en nuestra vida, debe de ser para la gloria del Señor siempre. Y eso incluye todo. Y ese es el problema. Nosotros nos levantamos pensando en nosotros mismos. Yo me voy a levantar, yo me voy a lavar la boca, yo me voy a hacer mi desayuno y yo estoy pensando en mí, pero yo no estoy pensando en la gloria del Señor. Y yo creo que no entendemos realmente cuán bajo hemos caído porque no pensamos en Dios de la manera que realmente debemos de pensar. Bueno, Jesucristo es el único que ha hecho eso en la historia. Él se levantaba y vivía todo el tiempo para la gloria de Dios, cosa que nosotros no hacemos. No vivimos, ni nos comportamos, ni actuamos para la gloria de Dios en todo momento, que eso es lo que Dios quiere realmente. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer en el cielo. ¿Sabes? Vamos a estar en el cielo ya con una nueva naturaleza, adorando a Dios de una manera correcta, como debe de ser adorado, cosa que realmente hoy en día nosotros carecemos y lo hacemos deficientemente. Aún con el corazón cambiado y con nuestra naturaleza y nuestros deseos inclinados hacia Dios, todavía el pecado que mora en nosotros no nos hace glorificar a Dios como realmente Él debe de ser glorificado. Naomi. No, que eso mismo que estás diciendo, ayer nosotros estábamos estudiando un poquito el libro de Romanos, y estábamos hablando sobre eso porque pues algunos hermanos piensan, ¿verdad? Que porque realmente fuimos regenerados por la sangre de Cristo, nosotros estamos libres de pecado, y no es así, ¿verdad? En Romanos, yo creo que Romanos 7, el apóstol Pablo lo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿verdad? Y qué mayor ejemplo que ese, que el apóstol Pablo, que fue transformado por el mismo Jesucristo directamente, ¿sabes? No fue fue directamente por el Señor. Y yo le estaba explicando eso, que a veces nosotros, como tú estabas diciendo, nos levantamos en la mañana o nos llegan pensamientos a nuestras cabezas que no son del agrado del Señor, pero no podemos controlarlo. O realmente nos llegan, no hacemos, porque a veces pensamos que pecado solamente es evitar hacer unas cosas, pero también no hacer las cosas que Dios ha establecido en su palabra es igualmente pecado, y ningún creyente va a poder cumplir la capacidad. Realmente todos los días nosotros estamos prácticamente en un pecado inconsciente, ¿verdad? Porque no lo hacemos conscientemente como los que practican el pecado, pero realmente aún el creyente tiene esa batalla con la mente, con sus pensamientos, es una batalla diaria la que tiene el creyente realmente. Sí, no, si vemos ese mandamiento, Naomi, que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ese es un mandamiento que todos nosotros lo violamos todos los días. ¿Sabes? El mayor mandamiento que Dios da en su palabra, que lo habló Jesucristo, nosotros lo violamos todos los días. Y mira, y eso nos hace ver realmente la grandeza de Dios en la salvación. Porque realmente, ¿sabes? De la manera que nosotros estábamos perdidísimos. ¿Sabes? No hay manera en que nosotros pudiéramos ser salvos por nuestras propias fuerzas. Y podemos ver cuán grande fue el pecado y la caída cuando aún un corazón regenerado todavía tiene tendencias a fallarle a Dios, aún con el deseo que nosotros queremos. ¿Sabes? Y la expresión de Pablo lo dice ahí. O sea, cuando tú ves esa expresión de Pablo, él quiere y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Sabes? Mientras estemos en este cuerpo, y vuelvo y digo, yo creo que vuelvo a decir esto, no es una excusa, es que yo voy a pecar como quiera y ahora voy a hacerlo. No, nosotros luchamos contra el pecado, como lo está escribiendo ahora mismo Jessica en el chat, pero
podemos ver realmente cuán grande fue la caída del hombre, que aún siendo regenerado nuestro corazón, todavía tendemos tendencias al pecado. Y una es no adorar a Dios como Él se lo merece. Cuando usted llegue al cielo y usted vea la adoración, cómo va a ser allí, usted se va a dar cuenta que lo que nosotros aquí hacíamos en la tierra era un chiste. ¿Entiende? Y por eso realmente, mire mi hermano, es pecado no adorar a Dios correctamente, no de la manera que Él merece ser adorado. Y nosotros no lo hacemos. ¿Sabes? No adoramos a Dios como Él merece. ¿Sabes? No honramos a Dios como Él se lo merece. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. No lo hacemos. Y eso es pecado. Y aún así, Dios por medio de su Hijo Jesucristo nos salvó. Y sigue siendo justo. Wow. Es increíble, es increíble. Bueno, de eso que estamos hablando, santificación, separación, cómo Dios nos separa por medio del acto de la salvación y cómo nosotros diariamente vivimos en una santificación progresiva. Así que espero que esa definición les haya ayudado, ¿verdad?, a tener una definición correcta de lo que es la santificación. Que santificación no es que somos santos como una varita mágica, ping, somos santos ya y se acabó, no. Cuando seamos santificados en el futuro y nuestros cuerpos sean glorificados y estemos en el cielo, ya en ese momento, ¿verdad?, nuestra naturaleza va a ser cambiada, vamos a ser santificados como Cristo y vamos a ser como Él. Ya en ese momento podemos decir de que realmente no va a haber pecado en nosotros, pero mientras estemos en este cuerpo vamos a decir como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo creo que es la lucha del creyente, mi hermano, todos los días. A mí me duele cada vez que yo le fallo al Señor y uno no le dice a Dios, no voy a hacer esto más. Yo no sé si a usted le ha pasado, que usted está luchando con algo. Señor, yo no quiero hacer esto más y vuelve y cae ahí. Y es un dolor increíble porque realmente no nos gozamos ni nos alegramos de eso, pero nos duele. No queremos hacer eso. Y yo creo que mejor expresado que como lo dice el apóstol Pablo en ese verso, no puede estar. O sea, yo podría decirle esa expresión de Pablo todos los días: miserable de mí, ¿por qué yo hago las cosas que no quiero? O sea, yo hago lo que no quiero y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Eso es lo que, esa es la discusión del apóstol Pablo, y ahí usted puede ver realmente la batalla que tiene el creyente diariamente durante toda su vida. Esa es la batalla que nosotros llevamos todos los días hasta que Él venga a buscar. Escribe Amy en el chat: y amar al prójimo como uno mismo. Por eso solo es y será hasta que partamos con Él por gracia. Muy bien. Pues ahí vimos, ¿verdad?, cómo es que está definida la santidad según el santificar algo, según el libro. Es separarse para Dios y que diariamente nos separamos también para Él. La pregunta número 4 dice de la siguiente manera: ¿cuáles son algunos ejemplos prácticos de santificación en la vida cotidiana? ¿Cuáles son algunos ejemplos prácticos de santificación en la vida cotidiana? ¿Quién puede decir algo? Maribel. Ok. Yo tengo acá: estudiar la palabra, orar, obedecer los estatutos y tener buen testimonio. Muy bien. Mira, yo creo que yo no sé lo que el libro quiere decir con esa pregunta, pero pareciera como si el libro lo que quiere preguntar es, de acuerdo a las contestaciones que yo tengo. Ay, perdón, es que estoy leyendo las contestaciones de las 5, perdón. Qué tremendo. Perdón. ¿Cómo fuera tu respuesta? Perdóname. Ok, la oración escribió Lady.
Y la lectura de la palabra escribió, dijo Maribel. ¿Alguien más puede decir algo de cómo, algunos ejemplos prácticos de la santificación en la vida cotidiana? Ok, aquí dice Jessica: orar, leer, estudiar la Biblia, servir a otros y adorar a Dios. Naomi. La comunión con los hermanos, ¿verdad? El estar unidos estudiando la palabra, yo creo que eso es algo que, por lo menos a mí, en mi caso personal, me ha ayudado mucho a poder poner mi mente en las cosas del Señor y sacar tiempo para alimentarme espiritualmente. Yo creo que cuando nos reunimos así como lo estamos haciendo ahora, prácticamente estamos poniendo en práctica la pregunta que tú estás haciendo, ¿verdad? Que es santificándonos porque estamos alimentándonos con la palabra que transforma, que es sana doctrina en nuestras vidas. Muy bien. María. Cuando entendemos que nuestro Dios es soberano y que a Él es la gloria y que es a Él a quien tenemos que adorar, podemos vivir una vida transformada y no la transformamos nosotros, la transforma Él. Y es una transformación día a día, por lo cual el que lo entiende puede hacer esa práctica de vivir arrepentido cada día por fallarle, porque no somos perfectos, aún no somos perfectos. Lo seremos cuando estemos en su presencia, porque por gracia Él nos ha salvado, y por la pura gracia por la cual nos ha salvado debe ser un gran motivo para nosotros para vivir una vida en búsqueda de la santificación. ¿Cómo lo logramos? Leyendo la palabra, practicando la palabra, porque ahí nos enseña, ese es nuestro método, nuestro guía de consulta para todas nuestras cosas, todos nuestros problemas. Si dejamos afuera la palabra, nos dedicamos solo a orar, no va a tener un efecto. La palabra es más fuerte que la oración, la palabra de Dios. Muy bien, yo creo que todo el mundo aportó bastante a esta contestación y todos dieron ahí bastante bien. Dice la contestación del libro, dice así: en la vida diaria la santificación implica obedecer a Dios, luchar contra el pecado, que ya lo hemos mencionado, estudiar la palabra de Dios, que lo mencionamos, y orar para crecer en el conocimiento de Dios, servir a los demás en amor, como lo dijo Naomi, sacrificarse uno mismo por el bien de los demás. Escucho esa. Sacrificarse uno mismo por el bien de los demás y procurar dar gloria a Dios en cada área de la vida. Se podrían presentar muchos ejemplos más prácticos. Así que hay un pequeño resumen ahí de cómo, algunos ejemplos de cómo podemos santificar a Dios con nuestras vidas. Y yo creo que los que ustedes mencionaron, más los que dice el libro, están muy bien. Dice la pregunta número 5. En el versículo 17, Jesús ora para que el Padre nos santifique por su palabra, lo cual es verdad. Ahora, escuche la pregunta. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que las personas intentan buscar la santidad que ignoran, pasan por alto o minimizan la palabra de Dios? Algunas maneras erróneas de buscar la santidad. Algún ejemplo de algunas maneras que algunos piensan que se están santificando para Dios, pero que realmente no lo están haciendo porque no lo están haciendo conforme a la palabra del Señor. Naomi. Bueno, por rituales y por cosas que tratan de hacer, ¿verdad? Como prender, pues, cosas que hacen, prender un fuego, tirar algo, tirar agua por encima, rituales que hacen, ¿verdad? Que piensan que con eso se están santificando. Muy bien, eso es un ejemplo. ¿Alguien tiene algún ejemplo de cómo algunas personas piensan que se están santificando para Dios haciendo algunas cosas o de la manera incorrecta, o sea, que no están obedeciendo la palabra de Dios y piensan que se están santificando haciendo algunas cosas? ¿Y por qué no? ¿Sí? Oye. Áreas también. Adelante. Ahora, sí, como excluyéndose de hacer cosas que son buenas,
terrenales, como participar quizás de algunos deportes, de no hacer ciertas actividades que en sí mismas son buenas y piensan que por no hacerlas o por quedarse encerrado en la casa, pues se están haciendo más santos. Por sus propios esfuerzos, por hacer un esfuerzo. No digo como que un esfuerzo, sino que llamando cosas que genuinamente están hechas quizás para nuestro disfrute, como que dicen, no, eso no es espiritual, no, eso no me santifica, no, cuando realmente, pues nosotros somos parte de una cultura y hay cosas que uno puede hacer que no son malas, como el ejemplo, por ejemplo, que dije, ok, de ir a hacer deporte, de ir a la cancha, mira, voy a ir a jugar un juego de baloncesto. Hay gente que puede pensar, ay, no, eso no es espiritual. Ok. Sí. Elizabeth. Pastor, disculpe, ¿cuál fue la pregunta que usted hizo? Lo que pasa es que vino esta señora y me preguntó algo ahí en el momento. Estamos preguntando que cuáles serían algunos ejemplos de cómo las personas intentan buscar la santidad, pero pasan por alto o minimizan la palabra de Dios. O sea, están buscando la santidad de una manera equivocada y piensan que realmente se están santificando para Dios de esa manera. Bueno, yo tengo un ejemplo no, siempre he escuchado desde que fui creciendo, fulana era una santa. Esa señora es una santa porque fue buena madre, fue buena esposa, pero ni siquiera nunca ha asistido a una iglesia, a una congregación, no leen una Biblia y tenemos esa creencia de que una persona es una santa solo porque es buena persona. Muy bien, sí, ese es un buen ejemplo. Realmente no conocen la verdad de Dios y piensan que porque una persona se comporte de cierta manera, pues ya tiene el cielo gano. Y sí, yo lo he escuchado. De hecho, cuando la gente muere, todo el mundo era bueno, incluyendo al vendedor de drogas, ¿verdad? Lo están enterrando y él era muy bueno. No le hacía mal a nadie, dicen en el velorio. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Si no, nos vamos con la contestación del libro en cuanto a maneras incorrectas de buscar la santidad de Dios. Dice el libro nos da varios ejemplos. Primero dice, las personas intentan lograr la santidad por la contemplación y el misticismo. Misticismo es pensar en las cosas sobrenaturales, y cosas como esas. La otra respuesta dice, las personas intentan lograr la santidad puramente por medios del activismo social. Bueno, pensará alguien que por darle comida a los pobres o porque ayudó a las viudas, o que no está mal, no estamos diciendo que está mal, pero si usted ayuda socialmente a alguien, eso no realmente significa que usted realmente ha sido santificado. Han habido mucha gente durante toda la historia que han ayudado a los pobres y que realmente nunca han conocido al Señor. Podría uno equivocarse, ¿verdad? Que por el activismo social uno se está separando para Dios. Y vuelvo y digo, no estamos diciendo que no haya ninguna de estas cosas. Posiblemente una de las señales de que alguien ha sido separado es que quiere ayudar al necesitado y que se quiere ocupar de ello. Pero no necesariamente se puede lograr la santidad porque hacemos esas cosas. Yo creo que lo hemos explicado otras veces, solamente por si acaso alguien no lo entiende, lo volvemos a explicar. Cuando usted hace cosas, las hace porque es salvo, porque ha sido salvado. Yo quiero ayudar a los demás y quiero que las demás entiendan lo que es el evangelio. Pero no puedo hacer las cosas para ser separado para Dios, ¿sabes? Cuando ya yo hago las cosas para entonces demostrar mi salvación o hago las cosas para ganarme la salvación por medio de las cosas que yo hago, pues ahí es donde realmente no está funcionando como debería. Yo creo que eso es lo que nos está diciendo el libro. Sí, ayudamos a los pobres, pero no hacemos las ayudas a los pobres
Y las ayudas sociales no las hacemos para ser separados para Dios, sino porque hemos sido separados, las hacemos. María. Sí, es un reflejo de nuestra fe. Las obras, la fe sin obras. Exacto. Exacto. Nosotros no podemos actuar como la Madre de Teresa de Calcuta, que después que murió entonces la canonizaron y ahora ella nunca hizo nada malo y ahora es una santa para la Iglesia Católica. Y también muchas personas creen que por hacer una obra, siendo cristianos, siendo hermanos en la fe, creen que todos estamos obligados a hacer las cosas como todos lo hacen, que hay que dar, que hay que esto, que hay que ir. Y si no podemos, por alguna razón, somos censurados y somos puestos como personas que creemos que estamos más arriba que nadie. Y no es así. Lo que pasa es que si nosotros hacemos hasta donde podemos, nuestras fuerzas están limitadas a la fortaleza que Dios nos da cada día. Si podemos llevar la carga de nuestros amigos, amigas en la fe o que no son en la fe y a través de eso estamos dando testimonio de cómo es una persona cristiana cambiada por el poder de la gracia de Dios, por su gracia, entonces hacemos las cosas para la gloria de Dios. Si no, de nada vale que hagamos obras, que hagamos lo que hagamos. Si no glorifica a Dios, no tiene sentido hacer nada. Porque va a ser probado y va a ser quemado como una hojarasca en nuestras obras cuando estemos delante del Señor. Déjame dar las últimas dos contestaciones para terminar la clase, porque ya se nos fue la clase ya, son las 8:30. Pero déjame dar estas últimas dos contestaciones según el libro, un comentario, y si alguien más quiere decir algo, pues lo dejamos y terminamos. Dice el libro, las personas intentan lograr la santidad por medio de un sacramentalismo basado en rituales, y las personas intentan lograr la santidad por medio de experiencias estáticas, extraordinarias, etcétera. Esos son dos ejemplos más que da el libro. Yo podría decir que por eso estamos en contra de lo que se predica en algunos lugares, lo que llaman el moralismo, de que tienes que, algunos dicen esto, tienes que vivir en santidad y tienes que vestirte así, ¿verdad? Entonces te obligan a vestirte de una manera porque para ellos eso es santidad, pero entonces estás tratando de decirle a la persona que para ser santo tiene que vestirse de una manera, cuando tu manera de vestir no es lo que va a decir si tú eres santo o no. Y volvemos a lo mismo. Tú te vistes de cierta manera porque tú eres un santo de Dios separado para Él. Pero inculcarle a una persona, tienes que vestirte así porque vas a ser santo, que tú te puedes vestir como tú quieras y realmente no vas a ser santo a menos que Dios cambie tu corazón. Entonces es una manera incorrecta de ver lo que llaman algunos la santidad. Y eso es algo que se ve mucho cuando se habla de santidad, es el aspecto externo de cómo tú te ves. Y entonces quieren inculcarte que te tienes que vestir de una manera. Hay iglesias donde las hermanas entraban por la puerta y le medían cuán larga tenía la falda, porque si la falda no era suficientemente larga, pues entonces no estaba viviendo en santidad. Pero lo que realmente están haciendo es que están llevando a cabo un mandamiento externo para así comportarse como una persona santa, pero eso no es lo que dice si tú eres santo o no. Tú eres santo porque al tú entender lo que Dios hizo por ti, el evangelio, y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y salvarte, tú quieres vestirte de cierta manera para agradar al Señor. Pero tú no vas a entender eso a menos que alguien te lo explique. Pero no podemos ir al moralismo y decir a las personas, vístete así, compórtate de esto, no vayas aquí, no vayas allá, sin que todavía haya entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por esa persona. Por eso es tan importante que alguien explique, la gente, los creyentes, expliquen bien el evangelio, porque cuando usted lo explica correctamente, las vidas lo entienden correctamente, se aplica correctamente, entonces podemos entrar en ese periodo de santificación progresiva. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, cuando conocimos el evangelio, no creemos muchas cosas que hoy en día creemos.
Y mientras vamos conociendo el Evangelio y vamos entendiendo más la palabra de Dios, entonces nos vamos santificando cada día más, nos vamos separando cada día más. Y las cosas que antes yo hacía y me doy cuenta que yo digo, oh, espérate, esto no le agrada al Señor que yo me vista de esta manera. Yo debo de vestirme de una manera diferente y vamos cambiando nuestra manera de vestir, pero no lo cambiamos simplemente porque alguien nos dijo, tienes que vestirte así, porque no funciona de esa manera. Neymi tiene la mano levantada, adelante. No, ya tú lo dijiste, pero quería abordar un poquito ahí porque a veces, ¿verdad? Queremos, en las predicaciones, queremos dar mensajes sobre cuáles son los deberes del cristiano, en cómo debe responder, ¿verdad? Como creyente en la sociedad. Y yo creo que cuando nosotros realmente somos regenerados, el mismo Espíritu Santo te va a llevar a tu estudiar la palabra y tú ves realmente cómo tú debes comportarte y qué tú debes hacer para agradar al Señor. ¿Me entiendes? O sea, no creo que debe ser una imposición del predicador de decirte qué tú tienes que hacer para poder caminar en santidad, cuando realmente eso tiene que salir voluntariamente por amor, por lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Mira, Neymi, en nuestra iglesia, llevo 3 años allí, todavía no hemos hecho un llamado al altar. ¿Sabes? La gente, ese asunto de llamar a la gente al frente, no estoy diciendo que está mal si alguien lo hace, si alguien lo quiere hacer, pero yo soy de los que creo, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, mira, esa persona va a ir, ¿qué yo tengo que hacer? Porque Dios le ha cambiado el corazón. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo necesito hacer algo porque algo me ha pasado en mi corazón y necesito que me puedes orientar. Y cuando eso sucede, es muy diferente a cuando uno prácticamente obliga a la persona, pasa al frente y repite esto, pasa al frente. Y ese método de pasar al frente, aunque muchos hemos sido convertidos de esa manera, realmente no es la mejor manera de que una persona venga a Jesucristo. Cuando usted predica la palabra, el evangelio llega a esa persona, Dios cambia su corazón. La persona va a ser como hicieron en Hechos, que le preguntaron a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que hoy en día no se ve, la gente preguntando, mira, yo te escuché hablar, ¿qué yo tengo que hacer? Porque hay algo que ha cambiado en mí, en mi corazón, y yo necesito saber. Y así es el creyente, día a día, él quiere agradar a Dios. ¿Cómo yo me tengo que vestir? ¿Cómo yo tengo que andar? ¿Cómo tengo que caminar? ¿Hacia dónde yo tengo que mirar? Tú sabes, y esa persona quiere hacer cosas porque quiere agradar al Señor, pero es muy diferente esa actitud a uno afuera mandándole, tienes que hacer esto, porque puede convertirse en que una persona esté siguiendo un montón de reglas y todavía no ha conocido a Jesucristo, y es un error. Así que santificación, Dios te separa, pero la santificación también nosotros de nuestro corazón queremos agradar al Señor y queremos separarnos cada día. Y lo hacemos mientras entendemos la palabra del Señor. Dejamos la clase aquí a mitad y espero que le haya ayudado a todos ustedes esta clase. No la hemos terminado. La semana que viene, si el Señor lo permite, pues la terminamos. Escribe Elizabeth en el chat que también esa práctica aleja a muchas personas. Y mira, Elizabeth, yo estoy de acuerdo contigo. Me sorprende todavía que aunque yo estoy de acuerdo contigo en que eso aleja a muchas personas, hay gente que no quiere ir a iglesias que no sean así. Yo no sé por qué. ¿Sabes? Si tú predicas el evangelio correctamente, le enseñas la Biblia, no. Yo quiero que a mí me digan así. De que cómo me tengo que ver. Yo no sé cómo a la gente le gusta eso. Aunque está erróneo, yo creo que ya lo han aprendido de esa manera y no quieren ir a congregaciones donde se predique la verdad y prefieren escuchar ese moralismo diariamente en vez de escuchar realmente el evangelio de Jesucristo. Elizabeth, tiene la mano levantada. Yo sé que ya tenemos que irnos. Lo que yo nunca he escuchado eso de una persona decir, bueno, lo que sí he escuchado es, a mí me gusta la iglesia donde se sienta, donde se baile, donde se brinque, eso sí lo he escuchado. Pero... A eso me refiero, sí, a eso me refiero. Yo me refería al que llamen a uno de que pase por aquí adelante. Los nuevos. Ok, sí, no, eso no le gusta casi a nadie.
Sí, sí, tienes razón. Eso no le No, gusta a eso casi no nadie. no le gusta casi a nadie. Sí, A sí. casi a nadie. Por lo menos a mí me pasó, lo he dicho varias veces, y yo dije, nunca vuelvo. Nunca volví, nunca volví. Yo acepté al Señor ese día, pero no volví. Tú repetiste, pero no supiste lo que hiciste. Ajá. Ok. Bueno, damos gracias al Señor y esperemos, ¿verdad?, que en esta semana honremos a Dios y nos santifiquemos. Tratemos de ser más santos cada día leyendo su palabra, buscando su rostro, orando y ayudando a nuestros hermanos, ¿sabe? Que nos ayude esta clase a separarnos para Él, que es el propósito de la misma. Gracias, Señor, por tu palabra, que cada jueves, Señor, y cada vez que la leemos, nos anima a seguir hacia adelante. Permítenos separarnos para ti. Gracias porque ya tú nos separaste, Señor, en Cristo Jesús, Señor, pero ayúdanos, Señor, a cada día a parecernos más a Jesucristo y a buscar tu rostro, Señor, diariamente y a ser guiados por tu Espíritu Santo y que podamos reflejar, Señor, lo que es un verdadero creyente, que los que nos miran a nosotros, Señor, nosotros podamos reflejar a Cristo y el Evangelio, Señor. Permítenos, Señor, salir triunfante en medio de estos pecados que nos acechan, Señor, y que podamos seguir hacia adelante, Señor, en medio de la lucha que tenemos diariamente, Señor, y que posiblemente, digamos, como dice el apóstol Pablo, Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, Señor? Pero como dice él también después, Señor, gracias a Dios por Jesucristo, Señor, y damos gracias a Dios por Jesucristo porque por medio de él nosotros podemos ir ante tu presencia, Señor, humillados y pedirte perdón y tú nos perdonas, Señor. Gracias por tu misericordia. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos tener un buen fin de semana y que el domingo podamos honrarte y glorificar tu nombre en el templo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a todos.